que ver con desarrollo económico y tecnología. Y aquí es esencial pensar que en un mundo que va a necesitar toda la imaginación para tener una mejor reactivación económica, comunidades como la que tenemos en Bogotá y en el mundo alrededor de software libre van a tener muchísimo que aportar, porque van a lograr poner a disposición de sectores que tradicionalmente no necesariamente han usado la tecnología para generar valor, van a lograr llevarles ese valor para poder reactivarse más rápidamente y conectarse mucho más rápidamente a dinámicas distintas de generación de valor. Y adicionalmente, hemos planteado que queremos tener la infraestructura de datos de Bogotá. Y esto va a ser esencial poderlo ver desde una lógica de colaboración, que es el espíritu finalmente que creo que más valoro de lo que ocurre acá. Y es como entre todos podemos aprender y todos podemos empezar a generar sinergias que nos permitan a través de modelos colaborativos realmente generar las mejores soluciones para los problemas de nuestra ciudad. Transversalmente estaremos acompañando las agendas de transformación digital de cada uno de los sectores de la ciudad y aquí sin duda estaremos promoviendo el uso de estas herramientas porque como les digo, creo que no hay nada mejor que la colaboración y la flexibilidad que nos generan para poder ser muy efectivos en estos proyectos. Quiero agradecer mucho, estaremos muy atentos para gozarnos este festival, para aprender y extiendo la invitación a todos los que nos ven en este momento, que sepan que desde la alcaldía van a tener siempre un espacio abierto para llevarnos propuestas, para co-crear sobre las mejores soluciones. Un saludo especial a Juanita y a la universidad que está teniendo un rol muy, muy activo y muy importante en este ecosistema digital de la ciudad, lo cual agradecemos enormemente y ¿no? con toda la expectativa por ver todo lo que va a pasar el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Felipe. Estamos seguros de que este va a ser un excelente evento con la participación y apoyo de ustedes, claro que sí. Y pues nada, en unos contados minutos vamos a dar inicio con las charlas. Vamos a hacer una pausa, un breve momento para que vean una publicidad corta y ya damos inicio con la primera charla del día. Sin más preámbulo, comenzamos con Fausto Lagos, con maestría en matemática e ingeniería computacional, profesor del Colegio del Seminario Diocesano de Duitama y advisor de Overleaf. Nos dará la introducción al software libre y la ciencia viva. Gracias, Fausto. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer acompañar nuevamente a la comunidad de software libre de Colombia, a la comunidad de Bogotá en este primer arranque de software libre en versión digital, la ciudad que nos da ejemplo hoy para todo el país en la organización de este espectacular evento que año tras año se ha hecho con más o menos esfuerzo, pero con la mejor de las voluntades de parte de toda la comunidad de software libre para conseguir llevar el mensaje y hacer lo que algunos llaman evangelización en software libre. Es muy importante este activismo, sobre todo en la época en la que estamos atravesando, porque la comunidad en torno al software libre es la comunidad que termina construyendo las soluciones de muchos de los problemas que se nos presentan y hacerlas accesibles a que todos podamos tener los beneficios de la tecnología, los beneficios de la información y del conocimiento. Hoy he recibido con mucho agrado la invitación para hablar sobre qué es software libre y extender ese mensaje de lo que es software libre hacia lo que es ciencia abierta y cómo es que la ciencia abierta está teniendo unas implicaciones muy, muy grandes en la solución de esta misma situación en la que estamos hoy, que nos tiene hoy trabajando Flisol en modo digital y que en últimas nos va a llevar a la salida de esta pandemia. Como lo he dicho reiteradas veces en algunos otros canales, en algunos otros medios, la solidaridad es lo único que nos va a sacar adelante de esta situación y de lo que viene después. Entonces, permítanme, me acomodo por acá.
para ir hablando de lo que nos reúne hoy. ¿Qué tiene que ver esto del software libre con la pandemia? ¿Qué tiene que ver los principios fundacionales del software libre con las soluciones que se están planteando para el desarrollo de tecnologías y para el desarrollo de los mismos medicamentos, de las mismas soluciones en medicina que van a terminar llegando a la solución de la pandemia? Lo mencionaba Juanita hace un momento, la comunidad Makers Colombia está trabajando de forma muy activa en la construcción de soluciones vía principios de software libre, vía principios de conocimiento abierto, para poder construir suministros para los sanitarios del país. Pero se trasciende mucho más allá y eso es de lo que vamos a hablar en estos momentos. Esta es más o menos la agenda que se va a desarrollar. Espero poder desarrollarla toda porque es un poco amplia, pero vamos a darle un poco de agilidad a esto. Hay que remontarse a los inicios de dónde es que nace el software libre, de dónde es que arranca las ideas de software libre, porque definitivamente para poder comprender lo que es ciencia abierta, para poder comprender cuáles son sus implicaciones en las soluciones que necesitamos hoy en día, necesitamos saber qué es acceso abierto. Y para saber qué es acceso abierto tenemos que llegar a este par de personajes, Steve Jobs, Steve Wozniak. De por sí, el, el club de trabajo alrededor del Altair 8800, que fue el que dio inicio a esa reunión, a ese grupo de personas reunidos en torno a la tecnología para construir, para contribuir a la construcción de más y nueva tecnología o incluso a mejorar la tecnología. Este es el computador a través del cual se reunían un grupo de personas, un grupo de hackers, para poder programarlo, compartir la información que ellos descubrían sobre el computador y para poder avanzar en el desarrollo de la tecnología. Esto estaba sucediendo hacia 1975, era uno de los primeros computadores comerciales que aparecían y allí es donde inició la idea de la construcción de conocimiento alrededor de la tecnología de forma comunitaria. Steve Jobs y Steve Wozniak hacían parte de este grupo de personas que construían y que compartían alrededor de esta tecnología y de allí fue donde salieron o surgieron en últimas las ideas para la construcción de lo que hoy conocemos como Apple. Sin embargo, en torno a estas ideas del libre compartir siempre han habido ataques importantes, siempre han habido personas particulares e intereses particulares, quienes han atacado el libre derecho a compartir y quienes lo han visto de una forma errónea, quienes lo han visto peligroso, y dentro de esos pues está Bill Gates. Esta es la carta famosa que manda al Homebrew Club, que es el club del que les estaba hablando hace un momento, diciéndoles que no tenían ningún derecho a compartir la tecnología que estaban desarrollando allí, que no tenían derecho a compartir el software que se estaba desarrollando y el código fuente de ese software, porque el primer producto comercial que tenía Microsoft era el compilador de código para este Altair 8800. Entonces, Bill Gates en ese momento se siente atacado, siente que está en peligro el dominio de su desarrollo comercial debido a esta comunidad en torno a esta tecnología que estaba construyendo de forma libre y que estaba aportando, hackeando la tecnología para hacerla por un lado mejor y por otro lado para hacer que llegara a todos. Entonces el conocimiento libre siempre ha recibido ataques duros, ataques fuertes por parte de intereses particulares, pero como vamos a ver, hoy en día es la alternativa que tenemos a nuestro alcance para poder conseguir las soluciones que necesitamos en la situación en la que estamos. En 1983, Richard Stallman, que es un hacker del MIT, él es físico, pero trabajaba como hacker en los laboratorios de inteligencia artificial de MIT, se encuentra con un problema que lo lleva a pensar en que la tecnología no puede estar en unas pocas manos, que no puede estar encerrada en solamente quienes tengan el poderío económico o quienes tengan el potencial de desarrollo para poder dominar la tecnología. Él encuentra un problema con compilar el controlador de una impresora que al comunicarse con la empresa que desarrolla esta impresora, Xerox,
no logra obtener la respuesta correcta, que es que la empresa le pueda suministrar el código fuente del controlador de la impresora para que él pueda hacer las modificaciones al software y poder hacer que su impresora o que esa impresora funcione en el computador que él quiera que funcione. Al encontrar esta negativa, básicamente lo que hace Richard Stallman es abrir la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso al conocimiento y genera o desarrolla el movimiento GNU en torno a un nuevo sistema operativo, que es el sistema operativo GNU, con los principios fundamentales del software libre. ¿Cuáles son estos principios ideales y fundamentales que defienden las libertades primordiales de todo usuario de tecnología? La libertad de usar el software, la libertad de estudiar cómo está hecho el software. Recordemos que las personas que utilizan software privativo tienen que verse abocadas siempre a elegir entre uno de dos males. Uno de esos dos males es si compra el software, romper el contrato, romper el acuerdo de licencia por el cual se compromete a no distribuir copias no autorizadas del software que ha adquirido. O el otro mal es si un amigo necesita una copia de ese software, ser un mal amigo y no entregar la copia o no ayudarle con la copia de ese software. Richard Stallman siempre lo plantea así y él nos dice que siempre es bueno, al tener que elegir entre dos males, elegir el menos malo. Y elegir el menos malo es ser bueno con tu comunidad, es ser buen amigo y ayudar a tus amigos entregándoles el software que necesitan. Luego, el menor de los males es romper el acuerdo de licencia y abrir la posibilidad de entregar copias de tu software. Sin embargo, por el hecho de que sea el menor de los males no significa que no sea algo erróneo, que no sea incluso algo ilegal. El software libre, todo el software que está bajo licencias GPL o licencias compatibles con la General Public License, tiene la posibilidad de que cualquier persona puede utilizar el software sin que esté rompiendo ningún acuerdo, porque esa es la primera libertad, la libertad cero, la libertad de que todo el mundo pueda utilizar el software sin que por ello le vayan a decir pirata. La segunda libertad es la libertad de estudiar el código fuente del software, cómo está hecho el código fuente, para saber si está haciendo lo que me interesa y si lo está haciendo bien o si por el contrario no está haciendo algo más que no me interesa que haga con mi informática, que no me interesa que haga con mis datos, con mi tecnología y de lo cual yo no tenga conocimiento. Lo que llamamos las famosas puertas traseras, que son bien conocidas por los usuarios que están involucrados en tecnología en software como Windows. Estas puertas traseras son partes del software que los usuarios no conocemos, pero que están allí para permitirle el acceso a empresas, para permitirle el acceso a agencias del gobierno. La libertad 1, que es la libertad de estudiar cómo está hecho el software, me permite saber cómo está funcionando mi tecnología y de esa forma empoderarme de mi tecnología, ser un usuario de la tecnología, no por el contrario, ser un usado por la tecnología. La siguiente libertad es la libertad de poder compartir el software, o digamos, en el orden que aparece aquí, podría ser mejor la libertad de mejorar el software, las versiones de software que yo recibo. Puedo yo descargar un software y si veo que le hace falta alguna funcionalidad específica, puedo adaptar, si soy un desarrollador, o aún si no soy un desarrollador, puedo pagarle a un desarrollador para que adapte el software a las necesidades que yo tengo, mejore el software, modificando directamente su código fuente. Ya que puedo estudiarlo, puedo también mejorarlo, puedo modificarlo, sacar versiones modificadas de mi propio software. Esa es una de las razones de favores, como les llamamos en la comunidad de GNU con Linux. Esa es una de las razones de que existan tantas distribuciones. Ubuntu es una de ellas, Arch Linux, Debian, todos son sabores de lo mismo, pero son versiones modificadas. Y la última libertad sería la libertad de poder coger estas versiones modificadas del software y poder compartirlas, porque si he logrado conseguir un software que funciona bien y además de eso lo he mejorado con funciones que considero que le hacían falta, lo puedo compartir para que sean más personas las que se beneficien
de este software. Estos 4 pilares fundamentales que organizan y que definen el software libre, que son las libertades del software libre expresadas a través de la General Public Licenses, son los que en últimas van a terminar, como lo vamos a ver en este recorrido, por definir la ciencia abierta y por definir el futuro en el camino del desarrollo de la ciencia abierta. Cuando Richard Stallman funda el sistema GNU, hacía falta una parte fundamental del sistema para poder, y esta es una parte en la que simplemente quiero expresar por qué algunos insistimos en que el nombre del sistema operativo es GNU con Linux, no solamente Linux. Hacía falta una parte fundamental del sistema operativo, que es la parte que conecta básicamente todas las partes, software, hardware, y las interconecta y las comunica entre sí. A eso es a lo que le llamamos kernel. La Free Software Foundation y sus desarrolladores habían empezado a construir un kernel propio del sistema GNU, que es el kernel HORP. Sin embargo, en 1991, este personaje que hoy le conocemos como el dictador benévolo o el dictador benevolente Linus Torvalds, saca bajo licencia GPL, bajo licencia de software libre, publica la primera versión del kernel Linux, ese componente que le hacía falta al sistema para encajar, para que todas las partes encajaran y se convirtiera en un sistema operativo completo. Son 2 partes entonces, la nube de aplicaciones, la base, el chasis sobre el que se está construyendo todo, y el kernel que lo une todo y que lo intercomunica todas las partes del sistema. Por eso el sistema operativo le llamamos GNU con Linux. Estamos mirando cómo evoluciona estas ideas del software libre y cómo llegan a poder definir lo que hoy es conocimiento abierto, cómo se define lo que hoy es ciencia abierta y cómo en últimas gobierna todo el desarrollo de conocimiento y cómo vamos a ver sus implicaciones de estos principios fundamentales del software libre en lo que hoy está, en la situación que hoy estamos. De allí, la Free Software Foundation, que es la fundación que, digamos, administra el software libre, encuentra que hacen falta un tipo de licencias fundamental para poder liberar ya no el software, ya no el código fuente, ya no la tecnología en sí, sino la documentación asociada a esta tecnología, sino los manuales de usuario o incluso otro tipo de documentación relacionada a tecnología inicialmente, pero que no fuera código fuente. Por eso desarrollan la Free Document License, que es la licencia de documentación libre y abierta. Con esta licencia se da inicio a la posibilidad de publicar libros, de publicar manuales, de publicar documentos que sean de conocimiento abierto y que no estén específicamente relacionados con código fuente. Esta es, digamos, la primera licencia de esas que nos permitía acceder a conocimiento libre. Seguimos avanzando en la evolución del conocimiento abierto y se encuentra la problemática del acceso libre a la información, ya no al software libre, sino a la información como tal. Del acceso libre al poder compartir libros, al poder compartir papers de revistas científicas, a poder compartir información académica. Laurens Lessig, él es abogado, desarrolla, después de atender varios litigios relacionados con copyright, después de ver cómo algunos estudiantes en algunas universidades se les había tildado, incluso se les había judicializado por utilizar las redes de las universidades para compartir música, para compartir documentos académicos y para compartir libros, desarrolla un modelo de licenciamiento que permite a los autores tener el dominio de sus licencias, tener el dominio de sus creaciones y poder compartirlos como esté a bien decidirlo compartir. Hay que recordar, hay que mencionar que el derecho, el copyright o el derecho de autor conforma dos ejes fundamentales, el derecho patrimonial y el derecho moral de autor,
Cuando hablamos de derecho moral de autor, es ese derecho a que mi obra sea reconocida como mía, y es un derecho que es inalienable e intransferible. Nunca voy a perder el derecho a que una obra sea reconocida como mía. Pero los derechos patrimoniales son esos derechos a copia, son esos derechos a modificación, es ese derecho a comercialización de mi obra, y yo puedo decidir como dueño de mi obra, puedo decidir de esos derechos patrimoniales cuáles quiero liberar y cuáles no. Por ejemplo, como profesor, puedo escribir un libro y decidir que si estoy trabajando en una institución académica en la que no todos los estudiantes pueden acceder a la compra del libro, puedo liberar el derecho de copia para que mis estudiantes libremente copien, hagan copias de mis libros y puedan acceder a ese conocimiento. Es una de las principales dificultades que tiene la educación hoy en día, y es que las editoriales tienen el pleno gobierno, el pleno monopolio sobre el conocimiento, y ahí incluso se ve constantemente. Eh, Fausto, creo que tienes un problemita con el audio. Se nos fue el audio un momentico en la transmisión. ¿Podrías revisar, por favor? Wow. Bueno, mientras volvemos y recuperamos el audio de nuestro querido Fausto con esta interesante charla sobre la introducción al software libre, démosle un par de segundos mientras ¿Todo me escuchan? resolvemos los problemas técnicos. Sí, ¿Todo me sí, escuchan? Bien, vuelvo entonces, perdónenme un error aquí, se alteró la configuración. Bien, entonces les decía, eh, como vamos a ver en el recorrido que estamos haciendo, las editoriales han sido las principales que se están oponiendo eh, al desarrollo de tecnologías, al desarrollo de licencias que permitan el acceso libre al conocimiento. Laurens Lessig es el creador de las licencias Creative Commons, que permiten al autor administrar sus derechos patrimoniales de autor y determinar qué derechos de esos libera o cuáles derechos se reserva. Dentro de ellos está la posibilidad de liberar el derecho a copia e incluso a modificación. Y esta historia del desarrollo de las licencias Creative Commons es una historia bien importante, bien interesante por quienes han estado implicados detrás de esa historia. Para quienes conocen Ubuntu, para quienes conocen Canonical, la Fundación Canonical apoya el desarrollo de iniciativas en torno al beneficio de la comunidad mundial relacionadas con tecnología. Y una de esas iniciativas la tuvo Rufus Pollock en el 2004, en donde a través del apoyo de Canonical y de la fundación que ellos tienen en torno al conocimiento libre y al desarrollo libre de tecnología, ahora hace posible para el mundo la Open Knowledge Foundation, que es la fundación que en general administra los principios y los recursos, que, digamos, centraliza los recursos en torno al conocimiento abierto. Pero esta parte de la historia se pone un poco más oscura cuando llegamos a recordar a Aaron Swartz. Aaron Swartz, el joven de Internet, quien dio su vida sin saberlo y sin quererlo además, por defender el acceso libre al conocimiento, por defender la libertad de que todo el mundo pueda
estudiar libremente, tener acceso a las investigaciones académicas, a los papers de publicación de las investigaciones académicas, a la ciencia, que en últimas es financiada por los recursos que salen del Estado a través de nuestros propios impuestos. Aaron Swartz, en un intento de liberar el contenido de esta biblioteca digital, de esta editorial que es JSTOR, conectó básicamente, físicamente, conectó una laptop a la red de MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, para desde allí poder descargar los contenidos de papers publicados por esta editorial, por esta biblioteca digital, y poder después ponerlos a disposición del público, regalarlos a todo el mundo para que todos pudiéramos acceder a esa cantidad de ciencia que está detrás de esta editorial. Y el problema principal que tiene la ciencia es que, como las licencias de software solamente tienen derecho de acceder a esa información las personas, las empresas, las universidades o centros de investigación que pueden costear los altos, digamos, las altas cuotas de acceso a la información. Son contratos millonarios lo que las universidades anualmente pagan a estas editoriales para poder acceder a estos artículos. Y Aaron Swartz lo que hizo fue, de una forma u otra, romper con esas barreras para poder darle acceso abierto a toda la comunidad a nivel mundial a esta información científica almacenada detrás de esta biblioteca. Por eso se vio perseguido por el FBI hasta que en enero 11 del 2013 termina con su vida empujado por el miedo a años de cárcel, a multas impagables y a afectar a su familia de una manera tal que no podía él tener, digamos, la responsabilidad, la carga en los hombros de ver cómo su familia se estaba afectando y de ver cómo su mismo futuro se iba a destruir a causa simplemente de querer dar acceso libre al conocimiento. Aaron Swartz muere en favor de que todos podamos acceder a la información y a la ciencia. Luego de ahí se conecta este trabajo de Aaron Swartz, este esfuerzo de Aaron Swartz con el de Alexandra Elbakyan, quien en 2011 libera Scienthub, una plataforma que básicamente lo que permite es el acceso libre a la información científica publicada por estas editoriales, que está detrás de el pago para poder acceder a un artículo. Personalmente he visto cómo para poder acceder a un solo paper de información científica he tenido que pagar o tuviera que pagar, si no existiera Scienthub, hasta $30 por acceder a un solo paper. Si uno se centra en los investigadores pequeños, en los investigadores que estamos en nuestra casa tratando de desarrollar nuestros trabajos de investigación, que no pertenecemos a un centro de investigación grande, que no tenemos el respaldo de una universidad que pague el acceso a la información, nos damos cuenta que no podríamos hacer investigación. Esas investigaciones pequeñas, esos aficionados a la ciencia, no podríamos seguir estudiando porque no podríamos costear los valores, los costos de acceso a los papers que se necesitan para desarrollar nuestra propia investigación. Un solo paper no es suficiente. Uno tiene que acceder a muchísima información y costearla no es una opción. Scienthub es una herramienta que permite acceder a todos los papers que hay disponibles, prácticamente a todos. Más de 50 millones de papers ya nos da acceso a Scienthub, con la posibilidad de hacerlo de una forma completamente gratuita. No es legal, pero como lo decía Richard Stallman, entre dos males hay que optar por el menor de ellos. Y afortunadamente a todo este movimiento iniciado por estos hombros gigantes que nos han sostenido en el desarrollo del tiempo, es que se han empezado a tomar medidas y que grandes universidades como la Universidad de California han decidido romper sus contratos de financiamiento a estas editoriales como el Sevier y han empezado a optar por impulsar el acceso abierto a la ciencia y al conocimiento. Así es como llegamos a definir qué es ciencia abierta. La ciencia abierta
es la modalidad de la construcción de ciencia que permite, primero, con principio fundamental, la transparencia. En ciencia abierta decimos que la transparencia domina a la verdad, porque la transparencia es lo que hace que la ciencia se construya de forma verídica y que se construya de forma funcional, que sea útil. Entonces, la ciencia abierta lo que busca es permitir que todos podamos acceder al conocimiento de forma transparente, que sea un acceso libre para todos, para que todos nos beneficiemos y que además de eso haya un proceso en el que las evidencias de construcción de los resultados científicos estén disponibles para que cualquiera pueda objetarlos o pueda verificarlos. Uno de los principales problemas de los que ha sufrido el desarrollo de la ciencia está en la publicación de artículos sujetos a alteraciones por parte de los mismos investigadores en favor de, por ejemplo, quienes los financian o en favor de sus intereses de publicación. Quienes trabajamos en ciencia, sabemos que una de las principales apremiantes a la hora de abordar y de entrar en el mundo científico es la publicación, porque si uno no publica, no es nadie, y si las publicaciones que uno hace no son citadas, tampoco es que haya hecho mucho. Entonces, el afán de publicar lleva a que hayan conflictos de interés y muchas veces las publicaciones que se tienen o que se hacen tienen errores, tienen resultados amañados, tienen malos procesos estadísticos, porque los mismos investigadores a veces tienen una deficiente formación estadística que les impide desarrollar contenidos científicos de forma eficaz y de forma veraz, pero también a veces los investigadores están respaldados por empresas a quienes les interesa uno u otro resultado. Si la ciencia sigue en el modelo de ciencia cerrada, en el modelo de ciencia de silo, los silos son esos túneles gigantes, esos cilindros gigantes en los que se escondían los misiles en la Guerra Fría. Entonces, cuando hablamos de ciencia de silo, es esa ciencia que permanece encerrada en unos laboratorios a nombre de solamente unas personas y que solamente pueden tener acceso a ciertas instituciones patrocinadoras y únicamente conocemos de la ciencia que se construye allí, los resultados que se publican en los papers, pero no tenemos acceso ni al código fuente del software que se desarrolló para hacer las simulaciones y para correr el análisis de los datos, ni siquiera tenemos acceso a los mismos datos y por lo tanto tenemos que creer que porque las publicaciones están detrás o detrás de las publicaciones mejor hay unas instituciones, universidades, centros de investigación o empresas de renombre, tenemos en últimas que creer que esas afirmaciones son ciertas, pero no necesariamente es así. Cuando se habla de ciencia abierta, se habla precisamente de la trazabilidad de esos resultados, de poder acceder a los datos con los que se construyeron las investigaciones, de poder acceder al código fuente del software con el que se corrieron las simulaciones, con el que se hizo el análisis de datos y poder cualquier persona a nivel mundial verificar si los datos y los resultados que se están presentando son verídicos o por el contrario, si han sufrido algún tipo de desvío en el proceso de construcción y por lo tanto no son tan verídicos como tal. El retiro de papers es una de las principales motivos que ha llevado en los últimos años a una crisis en la publicación de contenidos y de resultados científicos, porque muchos de los papers que se han publicado y cada vez que se publican más y más, tienen que ser retirados. Un ejemplo, y con eso voy llegando a qué tiene que ver todo esto del discurso del software libre. Ya vimos cómo las ideas fundacionales del software libre terminan por fundamentar las ideas del conocimiento abierto, del acceso abierto y en últimas de la ciencia abierta. Ahora vamos a empezar a dialogar o les voy a empezar a mostrar un poco cómo todas esas ideas empiezan a implicarse en la pandemia de la COVID-19. Este paper, publicado en bioRxiv, que es uno de los repositorios más importantes de preprint,
Fausto, qué pena volverte a interrumpir, pero volvemos a tener problemas con tu audio, por favor. ¿Puedes revisarlo de nuevo para que continúes? Qué pena contigo. Mientras tenemos la breve pausa, recordarles a todos nuestros vi- a todos nuestros asistentes al evento que pueden seguirnos y compartir la transmisión del evento en vivo para que podamos llegar a más y más personas. Nuestras redes sociales, por favor, para que las sigan. En Facebook estamos como Flisol Bogotá, en Twitter como @Flisol_Bogotá y en Instagram como @Flisol Bogotá. Desde allí vamos a estar compartiendo nueva información y más eventos que vamos a estar realizando durante el recorrido de esta pandemia para que estén enterados. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este maravilloso evento. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola ya. Bueno, creo que ya ha vuelto el sonido. Entonces les estaba comentando ya cómo vemos, cómo vamos a encontrar que la ciencia abierta empieza a aparecer en esta situación de la COVID-19 en la que nos encontramos. Y cómo los principios fundacionales de todo esto de la ciencia abierta empiezan a aparecer. Aquí les estoy compartiendo un paper que fue publicado el 31 de enero en bioRxiv. Les estaba diciendo, bioRxiv es uno de los principales repositorios de publicación de preprints relacionados a ciencias de la salud y ciencias biológicas. Los preprints son básicamente un lugar, una forma de compartir la ciencia, los borradores de los artículos y de los papers que se van a publicar después en las grandes revistas y en las principales publicaciones
de ciencia y funcionan como un medio para evaluación por pares, es decir, funcionan como una herramienta para que las personas lean la misma comunidad científicas próximas a hacer en ciencia o próximas a aparecer a nivel de ciencia y puedan criticarlas y puedan sugerirle a los autores correcciones o puedan verificar o rechazar los resultados que allí se están presentando. En este paper que se publicó en esta fecha, 31 de enero del 2020, estos autores que son de la India, publicaban un estudio en el que aparentemente se relacionaba el ARN del COVID, del SARS-CoV-2, que es el virus que genera la COVID-19, con el VIH, con el virus del VIH. Y por tanto, a partir de la publicación de este preprint, empezaron a aparecer en Internet y empezaron a aparecer en las redes teorías, digamos, conspirativas relacionadas a que el virus, el SARS-CoV-2, había sido desarrollado en un laboratorio y había sido creado por el ser humano. Y empezaron ahí a diseminar cualquier cantidad de información y de teorías conspirativas alrededor de la aparición del SARS-CoV-2. Esto es muy peligroso en ciencia, porque precisamente si no se manejara el modelo de ciencia abierta, una publicación como estas podría aparecer en una revista científica que le diera credibilidad y por lo tanto el problema generado por este tipo de ideologías de conspiración sería muchísimo, muchísimo más grave. Este paper o este preprint, mejor, que todavía podemos encontrar para acceso en bioRxiv, como lo dice aquí, ha sido retirado porque se verificó, se confirmó que la información y los resultados que allí presentan son completamente erróneos. Otra forma en la que los principios de la ciencia abierta, del software libre, llevados a la ciencia abierta, han beneficiado el desarrollo de herramientas, el desarrollo de más ciencia para combatir el SARS-CoV-2, es la secuenciación de ADN. Tan solo 6 días después de la aparición del primer reporte oficial en la zona de Wuhan, se tenía los primeros desarrollos de secuenciación de ARN del virus y 10 días después ya la comunidad científica en torno a la secuenciación de ARN había publicado la primera versión oficial de la secuenciación del virus. Y a partir de allí se ha podido hacer un seguimiento gigante a todas las versiones del virus que se han desarrollado. Esto es una herramienta, esto es muy importante porque esto permite acceder a la fabricación de fármacos, acceder a la fabricación de medicina que atienda las necesidades relacionadas con la pandemia. En este sitio web que les estoy mostrando ahora, NextStrain, ustedes pueden ver, vamos a ver aquí el análisis global rápidamente, pueden ver cómo ha evolucionado desde la primera aparición desde que apareció la primera versión del ARN, cómo ha evolucionado la determinación o la secuenciación del ARN del virus. En este momento ya se han secuenciado 3.604 genomas diferentes de todas las, digamos, las versiones que hay del virus SARS-CoV-2. Incluso aquí nos muestra cómo ha viajado el virus y las diferentes versiones del virus a través de lo largo del planeta. Esto es posible gracias a los principios con los que se ha trabajado la publicación de información en torno a la pandemia que estamos atravesando, gracias a los principios de ciencia abierta y en últimas, gracias a los principios de acceso abierto que se fundamentan en las 4 libertades del software libre. Hay que mencionar que se habla es de ciencia abierta, no de ciencia libre, como se habla de software libre. Hay una fundación que inició la Free Software Foundation hace unos años que se llamaba Free Science, pero esa fundación, digamos, no tuvo la fuerza necesaria para ser el principal motor de ciencia en términos de libertad, y por eso se habla es de ciencia abierta. Pero no hay que confundir los principios de la ciencia abierta con los principios del open source, aunque hay una vaga frontera y muchos confunden el open source con el software libre. Ahí hay una vaga frontera. En mi opinión, no es algo que así aparezca escrito ni que aparezca publicado en ningún lado, pero en mi opinión, los principios de la ciencia abierta nacen y tienen la misma organización filosófica de los principios del software libre.
Les muestro rápidamente qué más hay en torno a ciencia abierta ahorita en COVID-19. Aquí les voy a mostrar una lista de todas las instituciones a nivel mundial, universidades, centros de investigación que han publicado sus manifiestos y han publicado su intención de ciencia abierta de documento. Les muestro cómo uno de los principales o uno de los primeros documentos relacionados aquí es el manifiesto por el software libre que publicó Richard Stallman. Y aquí vienen todas las demás universidades e instituciones en torno a ciencia que han publicado sus intenciones de colaborar y de trabajar en estándares de ciencia abierta. Recientemente, la Unión Europea ha liberado sus estándares para poder hacer todas las personas ingresen sin necesidad de pagar por patentes, sin necesidad de pagar por derechos de autor, a el conocimiento relacionado a ciencia abierta y poder acceder así a construir más ciencia, a construir más tecnología para el beneficio de todos en esta situación que estamos atravesando. Hay muchos más datos que podemos acceder. COVID-19 Open Research Datasets son informaciones que podemos, cualquier persona relacionada a ciencia, podemos acceder para aportar en el desarrollo de soluciones para la situación que estamos atravesando. Y yo voy terminando mi presentación. Les agradezco a ustedes por su atención. Sé que fue un poco flash la presentación, que fue un poco, digamos, de mucha información lo que se ha compartido hoy aquí. Si hay alguna pregunta que yo pueda resolver, si hay algún aporte más que pueda ayudarles, estoy atento a sus preguntas a través de los canales de comunicación que tenemos disponibles aquí en Flisol Bogotá 2020. Muy bien, muchísimas gracias Fausto por esa increíble introducción a lo que es el software libre. Nos has dado una gran perspectiva, yo creo que tanto a mí como a nuestros participantes, sobre algunos detalles que puede que no hayamos tenido muy claro con lo que es el software libre y sus diferencias tanto a nivel social como a nivel político a lo largo de los años. Por ahora, sí, como les bien comentaba Fausto, estamos recibiendo sus preguntas. Si tienen alguna inquietud con respecto a la charla, las pueden dejar en las transmisiones en vivo, que por donde están viendo el evento, les haremos llegar a. Mientras tanto, recordarles por favor que compartan y nos ayuden a difundir el video del evento para que tengamos una mayor recepción. Por otro lado, también a la par de que estamos llevando a cabo esta serie de conferencias y de charlas, también hay un canal en donde se están proyectando cortometrajes con licencia, canales Cine Libre, y los invito también a que si quieren ustedes o sus niños puedan llevarlos a que participen de esta también, una actividad que tenemos programada para el día de hoy a lo largo del marco del evento del FLISOL 2020. Ciencia abierta. La principal barrera que nosotros podemos encontrar para el camino hacia la ciencia abierta son las mismas editoriales. Quiero contarles como experiencia de estos días, digamos, en la construcción de esta charla, se me ocurrió a mí comunicarme con Steven Strogatz. Él es matemático y ha publicado un libro maravilloso de divulgación científica y de divulgación matemática que es Infinity Powers. Este libro fue publicado el año pasado y todavía no se encuentra en español. Se me ocurrió a mí contactarlo a través de Twitter la semana pasada para proponerle la posibilidad de que yo me encargaba de hacer la traducción al español del libro y podríamos publicarlo bajo un modelo Creative Commons para que no se alterara su desarrollo de derecho patrimonial, para que no se alterara su beneficio económico, pero sí poder dar acceso a este documento que me parece bastante importante a la comunidad hispanohablante que no puede leer el inglés. Y la respuesta de muy buena voluntad de él es que tenía que comunicarse con su editorial, y la respuesta de la editorial es que definitivamente no era algo posible, no era algo que pudiéramos hacer. Y me parece a mí una experiencia bastante importante porque de esos ejemplos hay muchos en los que los autores tienen la buena disposición y tienen la intención de poder hacer que sus obras lleguen a más personas, pero son las editoriales que en últimas terminan siendo los dueños de los derechos patrimoniales de las obras,
quienes limitan el acceso al conocimiento, en este caso, a una literatura de divulgación. Pero lo mismo pasa con las editoriales como JoSTOR, que se encargan de bloquear el acceso libre a la ciencia, porque evitan que los autores puedan poner a disposición de todos el acceso a la información. Luego, uno de las principales barreras que hay está en las mismas editoriales. Ok, perfecto. De la mano de esa misma pregunta viene ligado a la siguiente, que es un tema muy, muy relacionado, y es, ¿hay implicaciones legales por una mala práctica de la ciencia abierta propiamente? ¿Existen implicaciones legales al respecto? ¿Tienes Sí, conocimiento? realmente, digamos, las implicaciones legales en la ciencia abierta son de menos impacto que las implicaciones que hay cuando se trabaja con ciencia, con el modelo de ciencia cerrada y publicación, porque de una forma u otra, los modelos que hay de ciencia cerrada, lo único que permiten ver son los resultados de las investigaciones científicas. Y ya cuando se aplican estos resultados de investigación, la práctica de esos resultados, es cuando podemos ver los impactos legales en torno a esos resultados.